Hola, bienvenidos a Lana Vole. Hoy tejeremos un tapiz en telar decorativo en el que dibujaremos una playa con un faro al atardecer. Comienzo urdiendo y agregando un manojo de lanas en color arena. Todas las lanas que utilizaré para la base de este tapiz son de Ecolan y puedes visitar su fanpage de Facebook buscándolos como lanas artesanales Ecolan para que conozcas los lindos hilados y buenos precios que tienen para ti. Iremos anudando este manojo de lanas en determinadas áreas del ordimbre para crear especie de bultos para luego continuar tejiendo de forma muchísimo más plana y con hebras más delgadas. Si tu tapiz no lo estás tejiendo en un marco decorativo, sino en un bastidor, así como hago yo, lo conveniente es que al comienzo hagas esta cadeneta que yo acabo de hacer, para que luego el tejido se sostenga y lo puedas retirar de tu bastidor. Ahora continúo tejiendo con una aguja, pues lo estoy haciendo con hebras mucho más delgadas y ahora he comenzado a tejer a tramos con tafetán para que quede más plano. Ahora hago una especie de rococó que formo sobre la misma aguja y sostengo de forma inmediata el ordimbre. Consiste simplemente en enrollar unas 5 o 7 veces la lana alrededor de la aguja, luego pasar la aguja por abajo del ordimbre para enganchar la lana nuevamente y deslizar la aguja. Así quedan estos bultitos que le dan una especie de movimiento a esta trama. Y continúo rellenando, puedes ir alternando colores, combinando oscuros y claros o simplemente hacerlo en un solo tono. Ahora que he ido avanzando en este tejido, he alternado en tramos voluptuosos y tramos más planos, variando el grosor de la lana. Ahora incorporamos una lana en un marrón oscuro para formar al lado derecho de nuestro tapiz una roca que será un trozo de tejido plano al cual más adelante incorporaremos el faro. La aplicaremos simplemente en tafetán, o sea en el tejido plano, que significa que pasamos la lana por una hebra de urdimbre por arriba, a la siguiente por abajo, por arriba y por abajo, y al devolvernos en dirección contraria en nuestro tapiz, lo haremos de igual forma pero opuesta. Donde pasamos por arriba la hebra anterior, ahora pasaremos por abajo. Y así continuamos aplicando este marrón, al cual daremos un acabado irregular. Así que repetiremos el tejido en cierta área de la ordimbre para que a este lado vayamos ganando altura y así no nos quede una línea recta al terminar esta roca. Ahora nos enfocaremos en el agua de nuestro mar y para dar relieve y que dé la impresión de movimiento de olas, utilizaremos hilados blancos en distintos grosores, yendo desde esta lana cordón hasta el hilo de coser más delgado que tengamos. Lo importante es que sean todos en el mismo tono. Comienzo con esta lana cordón, sujetándola al urdimbre y escondiendo la hebra que sobra entre medio para luego ir anudando, produciendo bultos irregulares a esto que será la espuma de la ola más grande de mi playa. Hacemos simplemente nudos en distintas hebras de urdimbre y así vamos avanzando hasta que logremos la forma requerida. A más gruesa sea esta lana, y en este caso por ser una lana de oveja como una especie de cordón, es un tanto esponjosa y aporta bastante a que dé la impresión de espuma. Ahora comienzo a aplicar esta lana celeste que tiene un hilado entramado como de hilo delgado en blanco y eso aporta mucho a la textura del agua porque hace parecer como que tiene chispitas de luz y como no es solo un color, la textura no se ve plana. Comienzo anudando
en toda la primera hilera de esta agua y luego a medida que avanzo en el tejido, continúo simplemente en tafetán para que el tejido se vaya aplanando a medida que se aleja de la vista. Si te fijas, al cruzar esta línea de trama, mi mano izquierda sostiene las hebras del costado del ordimbre para evitar que el tapiz se vaya encogiendo a medida que yo tejo y así se conservan los bordes un tanto más parejos. Continuamos tejiendo en tafetán con este color celeste y ahora nos preparamos con el hilo blanco que tenga un grosor un poco más delgado que el que acabamos de usar para la orilla. Y así anudo esta lana que doblo para que quede la hebra doble y haré una pequeña hilera de forma irregular anudando en ciertas hebras de urdimbre para que dé la impresión de que es otra ola que viene en camino. Pero como este blanco es mucho más delgado que el de la orilla, da la impresión de que el tejido tiene profundidad, como que el paisaje se aleja de nosotros. Cruzamos en partes tejemos en tafetán y de vez en cuando podemos incorporar algún nudo según sea el efecto que queramos darle a esta agua. Agregaremos unas hebras delgadísimas del hilo blanco de coser que quizás en cámara no se percibe completamente, pero en el tapiz que se ve en vivo y en directo da un efecto muy sutil de espuma en la distancia. Tejeremos el cielo con lana blanca de forma plana, pues los colores del atardecer los incorporaremos más adelante con otra técnica. El atardecer lo haremos con la técnica de vellón agujado o bordado en vellón, que es más bien el fieltro en su estado natural que aplicaremos en diferentes colores sobre toda la superficie blanca. Lo que haremos será fijar un punto en el cual estará el sol, que será el área más luminosa, con tonos amarillos y anaranjados, y todo alrededor, en la parte superior y a los costados, aplicaremos tonos más oscuros en violetas, azules, para que se vaya oscureciendo y solo el lugar donde está el sol sea el que brilla. Ahora sostendré el tejido superior con una cadeneta utilizando el mismo color que utilizaré para este cielo en atardecer. Así mi tejido se sostendrá y al terminarlo puedo retirarlo de este bastidor. Levanto un poco la cadeneta que acabo de tejer y después de anudar en el extremo, la parte sobrante la tejeré en tafetán para lograr esconderla lo más posible en mi tejido y que no me queden hebras colgando por todas partes. Así lo presiono con la peineta y luego corto el excedente. Y voy a continuar aplicando vellón en pelusas, en pedacitos muy pequeños, en velos, casi no se perciben en cámara, pero eso otorgará la magia de luces y sombras a este cielo. Ahora mezclaré un poco de vellón amarillo en trocitos pequeños y un poco de anaranjado y los mezclaré para formar el color que quiero para mi sol. Y una vez conseguido el color que busco, formo un círculo con este bulto y comienzo a agujarlo al comienzo por alrededor para lograr ubicarlo en la posición que quiero y luego le doy agujadas por encima para que se comience a aplanar la figura y voy agregando matices en anaranjado para lograr conseguir el sol que quiero. Ahora comenzaré a bordar el faro. Lo haré en un gris oscuro o negro para que dé la impresión de contraluz a este atardecer que está al fondo. Haré una base ancha para luego ir formando hacia arriba la estructura de este faro. La base será más ancha y la parte superior será más delgada.
Lo más fácil es ir delimitando los bordes con una hebra delgada de vellón, localizarla en la posición que quiero para ir formando esta figura y luego voy rellenando con trozos muy delgados de vellón. Continúo marcando todos los bordes de esta figura y ahora voy a agregar un pequeño piso superior a este faro. Será más pequeño que la parte inferior. La relleno con negro y ahora continúo rellenando el resto del cuerpo de este faro en el mismo color, que debe ser todo oscuro. El techo de este faro lo haremos formando simplemente un triángulo en la parte superior. Y continuamos definiendo la forma dando agujadas a los costados y encima para que se aplane la figura. Y ahora incorporo un color mucho más claro en este gris suave para formar una puerta. Con el mismo color haré pequeños circulitos para ir formando las ventanas de este faro y dar la impresión de que tiene diferentes pisos o niveles toda esta construcción. Ahora utilizaré un tono entre gris y marrón para delimitar cada piso del faro. Intentaré dar una línea un tanto curva para que aporte al volumen de esta figura. Lo hago así a cada nivel. También delimitaré todo el borde izquierdo con el mismo tono en claro, que será el costado donde le llega la luz del sol. En cambio, al lado derecho, donde debería haber sombra, pues el sol está al otro lado, todo este borde lo definiré con un negro para que destaque mucho más la sombra. Y si te fijas, al lado izquierdo hay luz y al lado derecho hay sombra. Entonces repetiré esta misma figura en la puerta y en sus ventanitas. Sombra a la derecha, luz a la izquierda. El mismo efecto de luz y sombra lo repetiremos en estas líneas que hicimos anteriormente para demarcar los niveles de este edificio. Así aplicaremos un poco de negro sobre el lado derecho de esta línea para que se oscurezca y dé la impresión de profundidad para potenciar el efecto de luz y sombra en contra del sol. Con aguja de lana y una hebra de hilo marrón delgada bordaremos un balcón en la parte superior del faro. Simplemente haremos unas pequeñas líneas paralelas en forma vertical hasta cubrir todo el ancho del faro y un poquito más. Repetiremos esta forma paralela y luego haremos unas líneas horizontales en la parte inferior y superior de esta baranda que será nuestro lindo balcón. Al finalizar por la parte trasera podemos anudar este hilo sin que se note en el tapiz y cortar la hebra sobrante. Con la misma aguja ordenamos estas hebritas para que queden en la posición correcta y no se confundan con el fondo de vellón. Sumergida en el agua estará una gran orca, así que bordaré con un vellón oscuro toda su aleta trasera y luego tú puedes seguir decorando tu tapiz según se te antoje. Podrías, por ejemplo, agregar algunas conchitas de mar a todo alrededor de la playa o cerca del faro aplicar algunas piedrecitas o trocitos de madera para dar diferentes texturas a este lindo tapiz y así disfrutar de tu trabajo en telar, de tu bordado en vellón. Lo que aquí importa es que te diviertas y disfrutes lo que estás haciendo. Doy unos toques finales a todo alrededor de esta roca para que parezca que una ola muy grande ha chocado contra ella. Agrego un poco de lana blanca haciendo unos pequeños nuditos con la aguja
Y además doy un toque de espuma con vellón blanco en el lugar donde se acaba de sumergir mi amiga orca. Si te gustó este tutorial, compártelo y continúa en Lana Vole YouTube, donde puedes ver casi 100 tutoriales que hemos preparado para ti en diversas técnicas de tejido y fieltrado creativo. También visita lanavole.com, es una revista online y gratuita de tejido, artesanía y emprendimiento, donde puedes seguir aprendiendo y ampliando la comunidad de tejedores y tejedoras de todo el mundo. Un beso muy lanudo, tus amigas de Lana Vole.